¿Cómo describiría usted como experta la situación a nivel contaminación plástica a nivel global y particularmente en la región de América Latina? Bueno, a nivel global, lo primero es decir que la contaminación del plástico pues tiene origen en las actuaciones del ser humano y por eso mismo es algo que se puede controlar, es algo que aún depende de nosotros. A nivel global, la situación es realmente caótica, realmente alarmante. Existen estudios que dicen, por ejemplo, que en unas décadas tendremos más plástico que peces en el mar. Hay estudios científicos también que muestran que ya los plásticos están en nuestros alimentos e incluso circulan también en el cuerpo humano. Es grave la situación, digamos, pero también es una situación frente a la cual se pueden tomar medidas. Y justamente el tratado legalmente vinculante va a abordar ese tema. Ahora, en América Latina, nosotros, digamos, si bien no somos países productores de plástico, porque la mayoría de los países que producen plástico están en los países desarrollados, nosotros también en América Latina producimos plástico, pero no como otros países, pero sí usamos plástico. Y adicionalmente, somos receptores de la basura del plástico de los países desarrollados. Por ejemplo, México, El Salvador y Ecuador han recibido toneladas, por ejemplo, de países como Estados Unidos, de basura plástica. Y adicionalmente, pues en América Latina, además de la necesidad de concientizar más a la población en el uso y la reducción del plástico, en nuestras legislaciones nacionales necesitamos avanzar también hacia la responsabilidad extendida del productor, y es decir, que quienes fabrican el plástico también asuman parte de la gestión de esto que se vuelve residuos. Claro. Y aquí, dime. No, 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 continúe, por favor, no quise interrumpirla. No, qué pena contigo. Bueno, digamos es que hay varios factores ahí cuando tú me preguntas de la situación de América Latina. Y ese es uno de los puntos que se va a abordar precisamente en la negociación que viene esta semana. Y es la responsabilidad de los países desarrollados versus los países en desarrollo. Y es que los países desarrollados asuman el compromiso de dejar de enviar desechos plásticos o plásticos cuya gestión es muy difícil a los países en desarrollo, como la mayoría de los países de América Latina. Ahí hay quizás un choque de intereses en algunos puntos. ¿Cuáles serían las dificultades para llegar a un acuerdo a nivel global? Bueno, primero mandar un mensaje esperanzador y decir que el hecho de que ya se vaya a una segunda ronda de negociaciones es un paso importante a nivel internacional. Digamos, esta ronda de negociaciones es una continuación de una negociación que se hizo el año pasado, en marzo del 2022, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente emite una resolución llamando a los estados para negociar este tratado legalmente vinculante. Y este año, a partir del 29 de mayo de este lunes, empezamos esta segunda ronda de negociaciones. Y las rondas de negociaciones internacionales hay que verlas con esperanza porque son los pasos más importantes que dan los estados en su conjunto. Hablamos de un tratado internacional, de un convenio que vincula a los estados, que es obligatorio y que va a permitir, si se aprueba, que los estados garanticen la protección del medio ambiente mediante la sustitución, eliminación y gestión sostenible del plástico. Ahora, también hay que analizar lo que Santiago me pregunta y es cuáles son las dificultades. Pues el primer actor, digamos, que se opone a este tipo de negociaciones, pues es la industria del plástico, pues por obvias razones. Primero porque es una industria, pues digamos, bastante amplia en todos los países. También quienes comercializan los productos de plástico y digamos, ahí hay que analizar algo muy importante y es que eh, no podemos tampoco decir que se haga una transición inmediata sin tener en cuenta que las transiciones deben ser justas, porque la industria del plástico también genera empleo y también hay que empezar que si se va a hacer una transición hacia la eliminación, sustitución y gestión sostenible, pues se tiene que pensar en ese sector industrial que genera empleo. También hay que, Claro. digamos, pensar que esos trabajadores tengan unos nuevos empleos.